¿Qué hubo, bandita tlacuachera? Los saludo nuevamente. El día de hoy te voy a llevar a un paraíso que se encuentra escondido en Jico. Estoy hablando de los cañones de Pextlán. Si eres nuevo por acá, te invito a que le eches un vistazo a mi canal, actives las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video y de paso me regales un like. Y pues bueno, sin más por el momento, te recuerdo, soy Ulises Tlacuache y comenzamos en 3, 2, 1, ¡vámonos! Va a empezar, vamos a tomar el libramiento que nos conduce a Coatepec. Y la verdad es que miren, el día de hoy la carretera, el libramiento Jalapa-Coatepec está totalmente desierto. La verdad es que tengo bastante suerte porque el día de hoy se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Ciclismo aquí en Jalapa. Entonces las carreteras las cerraron, estuvo bastante pesado en estos días aquí en Jalapa por cuestiones de tráfico. Y aparte se cruzó la fiesta patronal de Jico, entonces imagínense cerrar una de las arterias principales, una de las carreteras principales que conduce a Coatepec. No hombre, esto estaba pesadísimo, pero bueno, miren, ya vamos comenzando, estamos a un 20% del caminito, nos dirigimos ya hacia Coatepec. Es lo que les digo, miren, se está llevando a cabo una carrera, miren. Ahí nomás miren, me tocó presenciar la carrera nacional aquí en el libramiento Jalapa-Coatepec. Sale, pues llegamos a Coatepec y vamos a atravesar este pueblito mágico que tiene como estandarte el cafecito. Sale pues, ya estamos en Coatepec, estamos atravesando ya este pueblito mágico. E inmediatamente después de atravesarlo nos vamos a incorporar a la carretera que conduce a Jico. Aquí en mi paso por las puentes me encontré con un nacimiento. Siempre había pasado por aquí, fíjense, pero nunca me había percatado que hay un nacimiento. Miren, allá, hasta allá arribita, ahí donde está la puntita de mi dedo, ahí viene el agüita y viene de este lado, que hay una pequeña pocita. Con razón, siempre que venía de este lado encontraba aquí agua de este lado, y ahorita que vengo con más tiempo, la verdad, vengo haciendo más paradas, me doy cuenta que allá arriba hay un nacimiento. Fíjense nada más, esta parte se ve que ya la van a pavimentar, que aquí está la maquinaria acá a mis espaldas. Pero sí, fíjense qué chido, la verdad, hasta allá arribita está el pequeño nacimiento, acá para los amantes de la naturaleza. Y que miren, ya me di cuenta el día de hoy que de aquel lado allá atrásito está el nacimiento de agua. Vamos a seguir porque ya nos falta poquitito para llegar a Jica. Puta, ya está pavimentadito, está chido, La vez pasada que vine, hace más o menos como un mes, no estaba pavimentado y pues sí es un poco más complicado porque es terracería, y más ahorita que ha estado lloviendo, sí es más complicado. Pero miren, ya ahorita el caminito de ahí de las puentes hacia acá ya está totalmente pavimentado, mucho más fácil la rodadita.
ya traigo estrenando un nuevo instrumento que me va a súper servir aquí en mi bicicleta. La verdad se los tengo que presumir, chéquenle nomás. Mi super claxon, vaya, super claxon. Ya inmediatamente después de este caminito salimos a la carretera que conduce a Jico e inmediatamente después nos vamos a incorporar por una lateral para no subir por la carretera porque está bastante estrecha. Ya se los di en un video, ahí se los pongo, y es el camino en el cual está el monasterio de las Benedictinas. Sale, pues ya llegamos. Después de esta subidita matadorcita, ahí vamos llegando. Ya se ve ahí la antigua estación de trenes. Ahí está. A la izquierda este cholo, vamos a tomar este camino de la derecha. Llegamos aquí a la iglesia del Llanito, aquí está a mis espaldas. Vamos a seguir este caminito que está aquí. Y la primera la vamos a tomar a la derecha, hacia este lado. ¡Vámonos! Ay. Les decía, después de la iglesia del Llanito, ese camino nos lleva aquí a la Plaza de Toros. Miren, aquí está, a un costado. Ese lo seguimos derecho y nos saca hasta Pextlán. Vámonos. Sale, pues ya estamos llegando, pero vamos a tener que dejar nuestra bici porque pues para allá no hay camino. Entonces vamos a dejarla aquí. Ya en otras ocasiones la he dejado y ya posteriormente les voy a decir cuál es el camino para llegar allá a Pextlán. Bueno, ya dejamos nuestra bici ahí en el restaurante Pextlán, que está juntito a la entrada. Hay un puente y inmediatamente después del puente hay una entradita. Este es el puente, fíjense. Aquí se logra ver la crecida del río que está ahorita. Les decía, como ha estado lloviendo, está bastante crecidito. Aquí hay otra vista del puente. Fíjense nada más, qué belleza, vaya. Inmediatamente después de este puente, ahí fíjense, ahí hay una entradita. Hay una capillita aquí. Aquí pues hay unos caballitos. Aquí entre esta capillita y aquí donde está pues hay unos caballitos. Aquí vamos a entrar. Esta es la entradita. Esta que está aquí. Esta es la entradita. Vamos a seguirla. No hay que dejar nada de basura. Ya nos lo dicen allá en la entradita. Y este es el camino. Este es el camino que conduce. Ya está bastante trazado, miren. Fíjense nada más qué belleza aquí en mis espaldas. No manchen. El río de este lado. Hay un río aquí, una pocita aquí. Aquí miren, pequeños arroyitos. Este es algo que es un paisaje solamente ahorita para mí. No hay nadie aquí alrededor. Pero estoy buscando la forma de cruzar. Que sí está complicado. No, pues yo creo que me voy a tener que meter al agua. Entonces le voy a cortar ahorita un momento para ver por dónde vamos a cruzar. Checando ya alrededor, está marcado, hay marcas azulitas en cada determinada piedrita. Entonces por aquí veo que es la parte menos profunda, entonces nos vamos a cruzar hacia aquel lado
porque ya de ahí para allá hay que seguir sendereando otros 10 minutos para llegar a los cañones de Pexla. Entonces me voy a quitar mis tenis porque pues no quiero regresar con los pies mojados y con mis tenis mojados pedaleando. Entonces pues vamos a quitarnos nuestros tenisillos. Pues ya aquí miren, en medio del río estamos cruzando porque les decía que el camino nos lleva hasta una parte, pero tenemos que cruzar aquí del otro lado. Entonces hay que buscar la mejor rutita para no mojarnos todos. Si es que vienen, si vienen dispuestos a mojarse, echarse un chapuzón, pues ahora adelante. Si no, pues como yo, a dejar sus pertenencias que no se mojen. Vamos a seguirle. Aquí está un poquito ya más complicado. Sí venía preocupado, les digo, porque traigo mi reflex aquí en mi mochila. Pues no vaya a ser que vaya a dar un mal paso y órale, me quedo sin mi cámara. Pero bueno, ya logramos pasar al otro lado también. Eso. Bueno, llegamos. Ya estamos del otro lado. Y pues aquí hay que seguirle sendereando. Entonces me voy a volver a poner mis zapatitos. Me voy a secar mis piecitos y le vamos a seguir. En todo el camino hay pequeños puntitos, ya sean rosas, azules, con aerosol están marcados. Aquí miren, también está marcado en azulito, para pues saber por dónde es el camino que debemos de seguir, porque miren, aquí son propiedades privadas, ahí se ve luego, entonces pues no podemos pasar por ahí, que ya por ahí me han dicho que han tenido problemas con los dueños. Así miren, ahí se ve puntitos a lo largo de todo el camino que nos indican por dónde debemos de seguir. Ruta, miren, ahí dice ruta, como la ruta del Tlacuache, como la mera ruta del Tlacuache. Ahí está, ruta, miren, ahí nos dice. Entonces pues vamos a seguir esta ruta. Los puntitos azules y naranja que nos indican el camino que debemos de seguir. Y miren, ya hay sendero, eso está bien chido, porque la ocasión anterior pues sí nos fuimos por los terrenos, pero ahorita ya está muy bien trazado y eso está chido, ¿no? Porque ya no hay que andarse brincando. Miren, ahí está otro puntito. Ya no hay que andarse brincando ni pasando por terrenos que son propiedad privada. Eso está chido por parte de los lugareños, que se preocuparon por hacer un caminito que nos lleve a nosotros a esta maravilla natural que hay que pasar. Ay. Y sí, miren, perfectamente trazado ya el caminito. Ya es un sendero muy bien trazado, que es el que nos lleva a los cañones. Ahí se ven, miren, claramente otros puntitos. Vamos a seguirlo, este caminito vamos a seguirlo, porque es el que nos va a llevar directamente a los cañones. Decía, escuché en alguna ocasión que los dueños se molestaron porque ingresaban a sus terrenos, y pues tienen todo el derecho, ¿no? Tienen todo el derecho de decir que pues no entren, es propiedad privada. Aquí más adelantito hay unos árboles que por ahí me decían que tienen historia, pero por ahí coméntenme. Al parecer a uno le cayó un rayo, pero miren qué belleza natural esta. Ahí está, miren estos árboles. Este árbol se forma una cavidad ahí en medio, fíjense nada más. Este arbolito.
Y aquí está otro que también pues es una belleza impresionante el ver estos árboles. Es la primera vez también que vine, me quedé maravillado. Tiene, miren, una cavidad aquí en medio. Vénganse un poquito más cerca. Tiene una cavidad aquí en medio. Uf, 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 uf. No manchen. Fíjense nada más esto, qué belleza, vaya. Tiene una cavidad aquí en medio el árbol y se logra ver que está quemado. Yo escuché por ahí que tiene, al parecer le cayó un rayo, pero les decía por ahí, coméntenme para aclarar esta duda. Fíjense nada más. Vengan sin temor, que todo el camino está marcado por estos puntos para que sepan que no se van a perder. No. Yo creo que ya estamos a unos escasos metros, porque sí, ya recuerdo estas paredes monumentales. Seguimos el senderito. Este sendero, pues ya estamos, yo digo que a unos escasos metros de llegar a nuestro destino, a lo que veníamos el día de hoy, que son los cañones de Pextlan. Sigue el sendero, muy bien trazado, y vamos bien, vamos bien. Ahí está, miren, pasado muy bien, marcado muy bien. ¡Ajá! Ya llegamos. Ahí está, miren. Ya ahí se logran ver las paredes monumentales de estos cañones. ¡Ay! Hay que tener cuidado. Yo vengo con ropa de ciclismo. Ah, su madre, me han picado la mala hierba. Lo que no tienen una idea. Obviamente no me podía venir con mi ropa de senderismo, pero vénganse preparados porque les repito, como ha habido lluvias, está crecidito y pues van a recibir por ahí algunos piquetillos. Como la mujer, fíjense nada más, llegamos. Está, miren, fíjense estos cañones en los que nos encontramos aquí. Y más allá adelante hay otro, pero la verdad es que ahorita como está crecido el río y traigo mi reflex, no me atrevo a pasar. Pero más allá adelante, fíjense, más allá adelante hay otro cañón. Hay otro cañón igual de monumental que esto. Miren, fíjense nada más las paredes aquí de lado y lado, o sea, es una belleza. La verdad es que esto en lo que nos encontramos ahorita en este preciso momento es una belleza. Adelante hay otro, les decía. ¡Ay! Adelante, allá adelante hay otro. Sí hay que pasar. Yo les decía, traigo mi reflex, entonces traigo mi cámara. La neta tengo miedo de que me vaya a caer y vaya a valer mi cámara. Entonces, más adelante vénganse preparados para nadar, tráiganse pues ropa, porque pasan este primer cañón, el que está aquí, el que les decía, pasan este, y el segundo está igual o más impresionante. Por ahí me decía el ARC Mike Izaguirre, que se dedica a hacer cañonismo aquí en Jico, que esto no es nada. O sea, más arriba hay otros todavía más hermosos, magníficos, que no están tan al alcance del público en general. Entonces, esta es la primer probadita. Me voy a venir en otro momento, nada más hacerles unos cuantos videitos, ya sin mi cámara, sin mi reflex, más liviano, para meterme y mostrarles más adelante, que la verdad es que ese sí está increíble. Les voy a hacer unas cuantas tomas nada más para que se echen un taquito de abajo, vaya.
Chiapas, hasta aquí llegamos en esta bonita aventura a través de los bosques de Jico, desde aquí, desde Pextla. Ya se la saben, denle like, compartan, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ni un solo video y regálenme un pulgarcito arriba. Nos vemos en la siguiente. ¡Vámonos!